Hola, soy Jaime, y no les miento cuando les digo que me pasó algo de locos el año pasado. A veces sientes que la vida te trata bien cuando de repente todo se transforma en una película de drama. Bueno, esto fue lo que me pasó. Tengo 21 años y siempre he sido del tipo tímido, de los que prefieren quedarse a jugar videojuegos o leer libros en vez de tener citas. Pero eso no significa que no quisiera una novia. Si tan solo no fuera tan tímido, probablemente podría conseguir una con facilidad. Un día me sentía particularmente solo, así que decidí meterme a una página de citas y no les miento, de inmediato empecé a hablar con la primera chica a la que mensajeé. Ella tenía también 21 años y era tímida, igual que yo. Además era un poco introvertida y prefería quedarse en casa a ver películas que ir a fiestas. Empezamos a mensajearnos mucho y cada vez que veía su nombre en mi bandeja de entrada sentía que mi cuerpo vibraba de alegría. Me estaba enamorando de esta chica. Se llamaba Clara. Y por lo que se veía en sus fotos, era hermosa. Al principio solo hablábamos en la página de citas, después intercambiamos correos electrónicos y entonces le pedí su dirección, ya que pensé que sería romántico si le enviaba una carta con uno de los poemas que había escrito desde que nos conocimos en línea. Tal vez piensen que es un poco anticuado, pero estaba seguro de que a ella le gustaría. Y así fue. En poco tiempo ya estábamos intercambiando poemas y después solo con ver al cartero se me aceleraba el corazón. ¿Traería una carta para mí? Después de 6 meses de escribirnos no podíamos esperar más, así que hablamos sobre vernos en persona. No nos habíamos decidido por una fecha, pero ella tenía muchas ideas y yo, aunque deseaba verla mucho, me seguía sintiendo muy tímido. ¿Y si yo no le gustaba en persona? Le envié un poema y traté de explicarle con simbolismos el temor que tenía. También le pedí que nos viéramos en mi cafetería favorita el siguiente fin de semana si estaba libre. Hasta me ofrecí para pagarle el vuelo. Entonces esperé su respuesta. Normalmente respondía en menos de un día, pero después de 3 días empecé a entrar en pánico. Tal vez ya no quería venir y no sabía cómo decírmelo. Me acababan de plantar. El único consuelo que tuve fue que el cartero tampoco había venido en varios días, así que tal vez por eso no llegaba la carta. Pensé en enviarle un email, pero ya teníamos el hábito de solo escribirnos cartas, y no quería parecer desesperado. Así que simplemente esperé y esperé. Su respuesta nunca llegó. Se acercaba la fecha que le había propuesto, pero sabía que ella no vendría. Había sido muy bueno para ser cierto. Por casualidad estaba pasando por mi cafetería favorita un par de días antes de la fecha de nuestra cita, y decidí entrar y pedir un chocolate caliente y escribirle una última carta para preguntarle si todo estaba bien. Hice mi pedido y estaba a punto de ir a sentarme en mi lugar cuando de repente vi un rostro familiar. De hecho, dos rostros familiares. Al principio no los reconocí porque estaba todo fuera de contexto. Y entonces lo supe. Era Clara. Estaba aquí, pero no podía creer con quién estaba. Ustedes tampoco lo creerán. Nada más y nada menos que el cartero. Pero no tenía sentido. Tuve que mirar otra vez para asegurarme de que mis ojos no me traicionaban. Me estaba engañando Clara con mi cartero. Ya les conté que soy tímido, así que esta situación estaba totalmente fuera de mi zona de confort, pero de repente sentí una furia creciendo en mi interior que no pude controlar. Me acerqué a la mesa y me paré al lado. Clara parecía como si hubiera visto un fantasma mientras pasaba la mirada entre el cartero y yo. Y el cartero se puso completamente rojo y murmuró algo sobre que ya era hora de irse, pero yo no dejaría que se escapara tan fácilmente. Y ahora que lo pienso, había estado actuando un poco extraño cada vez que me veía y me traía las cartas de Clara, y yo me había preguntado por qué los sobres estaban algo maltratados. Esto era una locura. El cartero era por lo menos 10 años mayor que yo, y aunque teníamos el mismo corte y color de cabello, era todo. ¿Cómo es que Clara nos había confundido? Ni siquiera tuve que preguntar qué había pasado, pues el cartero me lo dijo de inmediato. Había notado la frecuencia de nuestras cartas y le dio curiosidad. Un día abrió una de las cartas y no se pudo detener. Dijo que se había obsesionado con nuestros poemas y que había desarrollado algo de celos. Y fue entonces cuando se le ocurrió el plan de cambiar la fecha de la carta que le envié a Clara para reunirnos en esta cafetería para él tomar mi lugar. Él hasta le había pagado el boleto de avión. Se veía muy arrepentido y perturbado, pero no me importó. Era terrible. ¿Cómo podía haber engañado a Clara así? Clara estaba muy molesta y rápidamente sugirió que lo reportáramos con el encargado del correo. Él, por supuesto, perdió su trabajo y todos mis temores fueron en vano. Clara y yo nos llevamos mejor en persona que en las cartas, y ahora hasta nos reímos del día en que me confundió con el cartero. Aunque sí admitió que la primera vez que lo vio pensó que no se parecía nada a mi foto, y que yo era mucho más guapo. Bueno, supongo que al final todo terminó bien, por lo menos para mí y Clara. Aunque todavía vivimos en estados distintos, ya estamos planeando un futuro juntos, y si todo sale bien estaré estudiando una maestría en la universidad de la ciudad en donde vive.
Nuestra relación dejará de ser de larga distancia, pero Clara me ha hecho prometerle que le seguiré escribiendo poemas hasta cuando vivamos juntos. Claro que lo haré. Pero no volveré a confiar en un cartero para que se las entregue. Lo que nos pasó a Clara y a mí fue terrible, pero al menos lo descubrí antes de que fuera muy tarde. A veces hay contratiempos en el transcurso de nuestras vidas, pero eventualmente tuvimos nuestro final feliz.